Entonces vamos a empezar a hablar de cómo estimar los parámetros desconocidos, ¿sí? Los beta 0, beta 1, beta 2, si es que hubiese más de 2. O en general, cuando hablemos de todos los estimadores del vector de los beta 0, beta 1, beta k, que es el vector beta, ¿sí? Lo vamos a llamar beta sombrero y eso va a ser un vector de estimaciones, ¿sí? O sea, el beta sombrero va a tener el beta 0 sombrero, el beta 1 sombrero, el beta 2 sombrero, y está el beta k sombrero. Van a ser los estimadores de los betas. Y de hecho, se puede hacer todo el desarrollo de lo que vamos a hacer ahora en forma matricial. Igual, yo, para que se entienda la idea del método, esto supongo que ya lo vieron, los que vieron un modelo lineal en estadística 2, esto seguro lo vieron. En estadística 1 puede que lo hayan comentado o no. Yo sé que en mi curso el cuatrimestre pasado no llegué a hablar del modelo lineal, así que quiero hacerlo, porque sé que muchos de ustedes cursaron conmigo. Entonces la idea es la siguiente. Para entender de qué se trata, después lo extiendo en fácil al caso general, ¿sí? Pero para entender de qué se trata vamos a ver el modelo lineal simple, ¿sí? De hecho, voy a ahorrar que hay mucha cosa acá. El modelo lineal simple, que es el que tiene una sola variable explicativa y una variable explicada, que es la y. Entonces vamos a suponer que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observaciones, ¿sí? Y esas observaciones fueron generadas por el modelo que tengo, que es y igual beta 0 más beta 1x más u, donde u es una variable aleatoria. La x, supongamos, la x podría ser valores que yo fijé, ¿sí? Podría ser no aleatorio. Entonces tengo todos esos 8 puntos. Si yo tengo un beta 0 y un beta 1 poblacionales, eso forma una función lineal. Y igual beta 0 más beta 1x es la ecuación de una recta, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, esta recta que yo acá marqué punteada, que es lo que se llama la función de regresión poblacional. Y esa sería la que generó estos puntos. Obviamente uno espera que esos puntos caigan cerca de la función de regresión poblacional. Pero ¿podrían caer no tan cerca? ¿Podrían caer muy lejos? Sí. O sea, algo poco probable puede ocurrir. Uno espera que, de hecho, bajo ciertos supuestos que vamos a hacer para los U, como por ejemplo uno de ellos va a ser que la esperanza es cero, es decir, que va a tender a haber valores de U positivos y valores de U negativos. Eso quiere decir que a veces las observaciones van a caer por encima de la función de regresión poblacional, como pasó con estos 3, y a veces van a caer por debajo de la función de regresión poblacional, como pasó con estos 5. Insisto, la regresión poblacional es esta, la punteada. Pero bueno, como uno espera que esos valores estén cerca de la función de regresión poblacional, aunque podría pasar que en algún caso que la función de regresión poblacional sea esto y caigan estos valores, y bueno, sí, es poco probable tal vez cuando hagamos todos los supuestos, pero sí me tendrían que dar todos valores de U muy negativos. Pero como supongo que eso no pasa, o que es poco probable que pase, yo supongo que todos estos puntos están más o menos, esa nube de puntos está alrededor de la función de regresión poblacional. Entonces, ¿qué propone el método de mínimos cuadrados? En particular el que se llama método de mínimos cuadrados clásicos, porque después hay versiones modificadas para resolver diferentes situaciones que se pueden dar, que eso es básicamente lo que uno estudia en econometría. El método de mínimos cuadrados lo que propone es decir, bueno, para estimar esta función de regresión poblacional, esta recta poblacional, busquemos una recta que esté muy cerca de toda esa nube de puntos. Si yo me podría olvidar de que esto existe, de hecho existe pero no lo conozco, vamos a buscar una recta que se ajuste bien a esa nube de puntos, que esté muy cerca de esa nube de puntos. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? ¿Sí? ¿Cómo mido si una recta está cerca o lejos de la nube de puntos? Bueno, hay ideas intuitivas que funcionan, ¿no? Si mi nube de puntos es esta, claramente esta recta no está cerca y esta recta sí está cerca. ¿Sí? O sea, la intuición más o menos tiene sentido. Pero de alguna manera esto hay que cuantificarlo si yo quiero elegir una en particular. Entonces lo que vamos a definir son valores que se llaman residuos, ¿sí? De las observaciones, que hay uno para cada observación. Si tengo 8 observaciones, acuérdense que si tengo 8 valores de X y 8 valores de Y no son 16 observaciones, cada par es una observación. Los residuos básicamente son estos. Por ejemplo, para este punto en particular, ¿sí? El valor de X es este, y el valor de Y resulta ser que fue este. ¿Sí? Esa es la observación Y-ésima. Pero una vez que yo estime una recta, ¿sí? Es como que lo pienso al revés el problema, una vez que yo estime una recta, es decir, que tenga Y igual beta 0 estimado más beta 1 estimado por X, esa recta me va a decir que el valor más razonable que debería tomar Y para ese X es beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por X. Y ese valor que acá me olvidé de ponerlo, se lo suele llamar Y sombrero. ¿Sí? Que de hecho acá lo escribí para cada Y.
O sea, para cada observación yo puedo calcular, yo tengo cuánto dio y, ¿sí? Cuánto efectivamente dio, que para este es este valor, para este es este valor, para este de acá es este valor. Y puedo ver cuánto dice la recta estimada, esa recta que todavía no estimé, pero que voy a haber estimado después de aplicar el método, cuál es el valor que debería tomar, o el más esperado que debería tomar para ese valor, para ese x. Entonces, para este x debería ser el que me dice la recta, que es este de acá. A la diferencia entre el valor estimado por la recta muestral, ¿sí? Y sombrero, y el valor observado efectivamente, que es y, en este orden, y menos y sombrero en realidad, podría ponerlo al revés, sí, pero se lo define así, qué sé yo. A eso se lo llama u sombrero y es lo que se llama el residuo. ¿Es lo mismo que los errores, los u? No. Los u son valores que yo no observo, ¿sí? Los u sombreros son valores que una vez que yo tenga hecha la estimación, los voy a observar, ¿sí? Los voy a poder calcular, haciendo esta cuenta para ver cuántos son los i sombreros y haciendo i menos i sombrero para saber cuántos son. Si se quiere, cada uno es como una especie de estimación de u, ¿sí? Pero es una estimación con una sola observación, o sea que tampoco es una gran estimación. Pero vendrían a ser como los representantes muestrales de esos u poblacionales que yo no observo. Que no observo porque no conozco los verdaderos parámetros tampoco. Entonces, la idea es que, imagínense, si yo tengo estos puntos, si la recta pasa lejos, si la recta no está muy cerca de esos puntos, las diferencias entre los valores, fíjense que eso se mide así, se mide vertical. Esto es el valor de u sombrero i, del residuo iésimo, que como va para abajo es negativo. Este es el valor, qué sé yo, por ejemplo, este es el valor del residuo que le corresponde a esta observación, que como va para arriba es positivo. Si yo tengo algo así y la recta es muy distinta de la nube de puntos, obviamente todos esos residuos van a tender a tomar valores grandes en valor absoluto. Algunos negativos, algunos positivos, ¿sí? Entonces yo quiero, en cambio, si la recta pasa cerca de los puntos, ¿sí? Si los puntos son estos, y la recta es una recta que pasa medio por el medio, esos residuos van a ser valores tanto negativos como positivos, pero van a ser chicos en valor absoluto. Ahora, ¿cómo hago para que sean lo más chicos posibles? Bueno, en realidad lo más chicos posible no existe, porque yo puedo hacer que uno en particular sea muy chico, o que sea 0, haciendo que la recta pase por ese punto, como pasa acá, por ejemplo, pero eso obviamente hace que otros crezcan. Entonces lo que tengo que tomar es como una especie de medida general de qué tan grandes son esos residuos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, obviamente, algo que a esta altura ya se imaginarán, un poco por el título del método y otra cosa porque ya creo que hicieron demasiado materia de estadística. Vamos a ver que cuando tengo cosas negativas y positivas, si las quiero sumar, si las quiero acumular de alguna manera, necesito que sean positivas todas para que no se me cancelen. O sea, lo que voy a hacer es sumar, pero las tengo que hacer positivas. Supongo que a esta altura se imaginarán, por el título del método y porque cursaron ya 2 materias de estadística por lo menos, que en general algo típico en estadística cuando uno quiere hacer las cosas positivas es elevar el cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque funciona, porque tiene ciertas propiedades buenas, por ejemplo, hace que las cosas sean derivables y cosas por el estilo, pero no es la única manera. ¿Puedo tomar módulos? Sí, puedo tomar módulos. Podría tomar los módulos de los u sub i y sumarlos. Pasa que como la función módulo no es derivable, eso me generaría problemas a la hora de encontrar el mínimo. De todas maneras, existe el método de mínimos valores absolutos, digamos, que no lo vamos a ver, pero digamos, existe, uno lo podría definir. Pasa que ahí uno tiene que empezar a usar métodos numéricos por ahí para poder hacer las cuentas. El método de mínimos cuadrados es como la solución más sencilla y lo que hace es elevar los errores, esos residuos al cuadrado para que sean todos positivos. Obviamente esto le da mucho peso a los que se alejan más, ¿sí? Y más que proporcionalmente, los que se alejan 0,1 van a tener poco peso, los que se alejan 1 van a tener peso 1, pero los que se alejan 2 van a tener peso 4, ¿sí? O sea que si se alejan mucho, esos tienen mucho peso en la suma. Y después voy a sumar todos, ¿sí? Eso se llama suma de cuadrados de los residuos, o SCR, ¿sí? Después vamos a definir otras cosas, a veces se lo llama SCE, que es suma de cuadrados de los errores. Después vamos a ver que hay otras sumas de cuadrados que se definen y que la notación es bastante confusa porque no hay una estandarización y a veces las cosas significan SCE y SCR pueden significar una cosa o completamente lo contrario. Yo voy a llamarle SCR a la suma de los cuadrados de esos residuos, es decir, de estas distancias verticales entre los puntos y la recta estimada una vez que la estime, los voy a llamar
voy a sumar los cuadrados de esas distancias, las voy a sumar y a eso lo voy a llamar suma de cuadrados residual. Entonces, ¿cuál es la idea? Eso, bueno, obviamente, si yo uso la definición de residuo es I observado menos I estimado, y el I estimado es esto, es beta 0 estimado más beta 1 estimado por X, y entonces la resta, el residuo me da esto, y acá estoy sumando esas cosas al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que la suma de cuadrados de los residuos en realidad va a variar, y lo voy a escribir así, va a variar según las estimaciones que yo tenga para beta 0 y beta 1. Es decir, es una función de beta 0 estimado y de beta 1 estimado, la suma de cuadrados de los residuos. Entonces, haber hecho esto que me permite, como la lógica es que eso sea chico, uno podría decir, bueno, voy a elegir como estimación de beta 0 y beta 1 a los valores que hacen que esto sea lo mínimo posible. ¿Sí? Esto obviamente es mayor o igual a 0. Para que sea 0 tendría que las observaciones tendrían que estar todas alineadas y entonces la recta que pasa por todas esas observaciones sería la que minimiza la suma de cuadrados de los residuos. Pero en el caso general, para diferentes rectas yo obtendría diferentes valores y tiene algún sentido, bueno, ya que esto lo estoy tomando como una medida de qué tan cerca o tan lejos está la recta de las observaciones, quiero que sea lo más chico posible. Entonces, ¿qué son los estimadores de mínimos cuadrados clásicos? Son los que en valores de beta 0 estimado y beta 1 estimado que minimizan la suma de cuadrados de los residuos. Esos son los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, como esta expresión que tengo acá, ahora lo charlamos un poco, pero es derivable respecto, es una función de dos variables, beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Como es derivable respecto de beta 0 y de beta 1, ¿sí? Es diferenciable si se quiere, puedo usar lo que ya sabemos de análisis 2, derivo respecto a cada variable, o sea, busco el gradiente igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo que es derivable? Fíjense que esto en realidad, si yo hago las cuentas, si yo tomo una muestra efectivamente, donde dice I sub 1 y donde dice I sub I y donde dice XI, va a haber números. O sea, esto va a ser, por ejemplo, el primer término de esta suma va a decir, que obviamente, ¿qué ejemplo voy a usar? Adivinen, ¿qué número voy a tirar así al aire? Sí, 8, ¿sí? Por ejemplo. Y yo todavía no decidí cuánto es la estimación, entonces va a ser 8 menos beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero por 5,3. Todo al cuadrado. Más 7,6 menos beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero por 7,8 al cuadrado. Más. Y así voy a seguir. Así que en el fondo lo que voy a tener es una suma de términos que son todos funciones cuadráticas de beta 0 y beta 1. La y la x son numeritos. Van a ser números en cada caso particular. Entonces esa expresión claramente es algo derivado. Es un polinomio de grado 2 en beta 0 y beta 1. ¿Sí? No, obviamente no voy a hacer el desarrollo, no voy a hacer el cuadrado del binomio y todo eso. Voy a tratar de derivar lo más prolijamente posible. ¿Sí? Pero ese procedimiento me va a dar, o sea, esto es un polinomio de grado 2 y entonces eso es fácil de derivar. Y de hecho es fácil de ver que incluso que lo que voy a obtener es que va a haber un único punto donde el gradiente es 0 y que va a ser un mínimo. ¿Sí? Yo voy a hacer solo las derivadas primeras, pero ustedes pueden completar después y ver que efectivamente se trata de un mínimo. Entonces, ¿cómo derivo esto respecto de beta 0? Bueno, esto es una suma. O sea que lo que hago es derivar cada término de la suma. La derivada de una suma y la suma de las derivadas. O sea que esto me va a dar la suma desde i igual 1 hasta n de la derivada de esto respecto a beta 0. La derivada de esto respecto a beta 0 por regla de la cadena, primero baja el 2 y sub i menos beta 0 menos beta 1 xi, beta 1 xi. Estos son el beta 0 sombrero y el beta 1 sombrero. Ya queda la primera, y ahora es por la derivada respecto a beta 0, que es menos 1. O sea, básicamente es menos 2 por eso. ¿Sí? ¿Cómo derivo esto respecto ahora de beta 1? Bueno, misma idea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así que baja el 2 por i sub i menos beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero por xi, todo en la primera. Y ahora es por la derivada de lo que estaba acá adentro, o sea, de esto, respecto de beta 1. Esa derivada da menos xi. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es reescribir estas expresiones. Voy a cortar un minuto, de paso a chequear que todo esté funcionando. Y vamos a retomar desde acá, representarse lo mejor posible e igualarlo a 0. Me va a quedar un sistema de dos ecuaciones donde las incógnitas son beta 0 y beta 1 y los valores que yo encuentre para beta 0 y beta 1
o las expresiones que encuentre van a ser los estimadores de mínimos cuadrados clásicos. Yo supongo que esta cuenta muchos la deben haber hecho, así que bueno, si quieren adelanten, pero de paso, si no, repasamos. ¿Ok? Bueno, yo acá volví a copiar, lo único que hice fue simplemente los 2 y los menos que había, acá había un -1, acá había un -xy, esos sacarlos afuera, ¿sí? Porque eran constantes, así que para la suma los puedo sacar afuera. Y obviamente lo que yo quiero encontrar es para qué valores de beta 0 y beta 1, esto vale, ambas cosas valen 0. ¿Sí? Porque si existe un máximo, el teorema de Fermat me dice que, si existe un mínimo, perdón, el teorema de Fermat me dice que tiene que ocurrir en donde estas dos derivadas parciales sean 0 porque la función es diferenciable. Entonces lo que voy a hacer es simplemente igualar a 0. Vamos a avanzar un poco. Voy a igualar a 0. Si valen 0, si paso este menos 2 y este menos 2 dividiendo, obviamente desaparecen, o sea que puedo ya sacarlos. ¿Sí? No hace falta. Y lo que voy a hacer es reescribir estas cosas. Esta suma la puedo separar. ¿Sí? Lo que yo tengo es que 0 es igual a la suma de las sigues. Ya no voy a escribir los subíndices porque es mucho lío, pero todas esas sumas son desde igual 1 hasta n. Menos la suma de los beta 0, pero los beta 0 no es siempre una constante para la suma, así que esto es menos n beta 0. Menos la suma de beta 1 por xy, y beta 1 no depende de la y, así que lo puedo sacar afuera. Menos beta 1 suma de xy. Y esto me queda 0 igual a, acá voy a hacer la distributiva, esto me va a dar y sub i por xy, menos beta 0 xy, menos beta 1 xy cuadrado. Cuando aplico la suma me va a quedar la suma de xy por i sub i, menos beta 0 por la suma de xy, y acá me va a quedar menos beta 1 por la suma de las xy al cuadrado. ¿Ok? Y si paso, yo voy a aprovechar el pizarrón para no escribir tanto, pero básicamente estos negativos los podría pasar del otro lado, que son los que dependen en el fondo de los parámetros beta 0 y beta 1. ¿Sí? Y estos los paso para allá, o sea, bueno, después de vuelta todo, pero chequéenlo, yo lo voy a hacer más o menos rápido para aprovechar el tiempo y el pizarrón. Esto básicamente me queda así. Y acá me quedan positivos. ¿Sí? Fíjense que esto matricialmente lo puedo escribir de la siguiente manera. Por acá tengo la suma de i sub i y la suma de xy por i sub i. Por acá tengo una matriz que es n suma de xy, suma de xy, suma de xy al cuadrado. Y no me entró. Perdón. Suma de xy, suma de y, suma de x por y, igual a n por la suma de xy, suma de xy, dije por, pero no era por, suma de xy cuadrado, y esta matriz multiplica el vector de incógnitas, digamos, que sería beta 0, beta 1. O sea que lo que veo es que en realidad esto es un sistema lineal, ¿sí? Donde esta es la matriz del sistema y esta es la matriz de los términos independientes. Estas dos son las incógnitas, beta 0 y beta 1. Y básicamente, la respuesta es que beta 0, beta 1 es la solución, es igual a, yo tengo que multiplicar por la inversa de esta matriz, de los dos lados, o sea que acá se me va a quedar la identidad y me va a quedar solo esto, y acá multiplico por la matriz. O sea que es la inversa de la matriz n suma de xy, suma de xy, suma de xy cuadrado, por esta matriz que tiene suma de y suma de xy por y sub i. Yo voy a ver si tengo tiempo, hacemos un ejemplo con todo al final, por ahora voy a trabajar solo con las fórmulas. Estas cuentas se pueden hacer, ¿sí? Y uno puede llegar a fórmulas para beta 0 y beta 1, por ejemplo, les cuento la de beta 1 porque me lo acuerdo el resultado, la de beta 0 más o menos, pero ahora les digo igual cómo se puede encontrar beta 0. Beta 1, la solución es que es la suma de xy por y sub i menos n veces x raya por y raya. Yo sé que acá no hay ningún x raya ni ningún y raya escrito, pero en realidad la suma de xy es n por x raya. Y la suma de y sub i es n por y raya, porque porque y raya es la suma de y sobre n, o sea que si multiplico por n, me queda que esto es n por y raya. ¿Sí? Entonces se puede probar que beta 1 es esto por la suma de xy al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. ¿Sí? Eso, si uno se las cuenta, sale, ¿no? No tiene sentido, ustedes saben invertir matrices a esta altura, no voy a gastar con eso.
citen esto ahí porque nos da una idea de cómo va a ser la forma general. Beta 0, no me acuerdo de la fórmula en términos de esto, pero sí se puede probar que beta 0 sale de acá, de esta ecuación, dividiendo todo por n, sale que beta 0 sombrero, ahí me faltó el sombrerito, es y raya menos beta 1 sombrero por x raya, o sea que una vez que yo encontré beta 1 lo puedo meter acá y puedo sacar beta 0. Esas fórmulas, si vieron modelo lineal en estadística 2 o en estadística 1, esas fórmulas las tienen que haber visto seguro porque son clásicas. Y esas serían las fórmulas de los estimadores de mínimos cuadrados clásicos. ¿Ok? Vamos a pasar al caso general. De todas maneras, lo que les quiero contar es que a partir de acá, de estas fórmulas, uno podría hacer un análisis, por ejemplo, de las propiedades, del encejamiento, de la consistencia y todas esas cosas. Y ahí es donde empiezan a influir los supuestos. ¿Sí? Porque primero, por ejemplo, todo este denominador de acá abajo que dice suma de x al cuadrado menos n por x raya al cuadrado, si yo estoy trabajando con regresores no estocásticos, si los valores de x los elijo yo de antemano y después veo los valores de y, todo esto es una constante. Que de afuera de la esperanza lo puedo sacar. Si no es así, no puedo hacer eso. O sea que ese supuesto, no es ese supuesto, sino esa situación de cómo estoy tomando los valores de x, claramente va a influir en las propiedades de los estimadores, porque va a influir en cuáles son la esperanza y la varianza. Otra cosa, según cuál es cuando yo haga esperanza, supongamos que las x son constantes, ¿qué pasa con la esperanza de y? ¿Cuál es la esperanza? Y no charlamos nada de eso todavía. Ahora después vamos a charlar un poco, pero la esperanza de y, en el fondo, va a depender, como la y es lo que sea más u, la distribución de la y va a depender de la distribución de u. O sea que según lo que yo suponga para u, va a influir eso en la distribución de la y. Y eso va a influir en las propiedades que tenga este estimador, porque va a influir en su esperanza y su varianza, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde se empieza a ver esa relación entre las propiedades que tienen esos estimadores y los supuestos que yo haga para el término de error, y también el caso en el que esté de si las variables x son variables fijadas de antemano o son valores al azar, que bueno, yo elegí una familia y ese era su ingreso, fue un ingreso al azar y esa x era el ingreso, bueno, eso va a cambiar la situación sensiblemente. Después les voy a contar, no voy a hacer todas las cuentas, simplemente les voy a contar cuáles son las conclusiones que uno puede sacar según las diferentes situaciones y los diferentes supuestos. ¿Ok? Después, si quieren detalles, los pueden leer en la bibliografía que les comenté o en otra bibliografía de econometría o sobre modelo lineal. Lo que les voy a contar ahora en realidad es simplemente, yo voy a dejar esto escrito porque me interesa, ¿sí? Les voy a contar qué pasa cuando uno tiene varias variables. Se puede hacer el análisis escribiendo todo con un montón de puntos suspensivos, que es medio molesto, pero funciona. Si uno hace lo mismo, va a encontrar un patrón acá. Y también existen fórmulas para derivar matricialmente, y cuando uno hace eso sale todo mucho más rápido. Yo, como no me quiero meter con eso ahora, les voy a contar cómo queda la situación cuando uno hace todo con varias variables, y les voy a decir cuál es la fórmula matricial del estimador de mínimos cuadrados clásicos. ¿Ok? Así con eso ya podemos pasar a lo que sigue. Bueno, en el caso general, en el caso en que tengo k variables y k más un parámetros para estimar, una vez que yo defino estimaciones para beta 0, beta 1, beta 2, hasta beta k, esta sería la manera de definir los i sub i sombrero. Obviamente, para un caso general no tengo una visualización de esto. Para dos variables puedo pensar en un plano y en medir para cada punto cada observación tiene dos valores de x y un valor de y, con lo cual es un punto del espacio, y yo puedo medir la distancia vertical de ese punto al plano. ¿Sí? Después ya, para más de dos variables, no hay una visualización geométrica de esto, pero puedo definir los i sub i sombrero de forma análoga, y la diferencia entre los i efectivamente observados y los i que predeciría la recta una vez estimada, la llamo u sub i sombrero, igual que antes son los residuos. Y la suma de cuadrados residuales de vuelta a la suma de los residuos al cuadrado. ¿Sí? Hay dos caminos para esto. Uno es seguir sin usar matrices, por ahora, digamos. Y entonces i menos esta expresión, me cambian todos los signos, lo elevo al cuadrado, sumo. Si yo busco todas las derivadas parciales, que son k más una, hay una para beta 0, una para beta 1, así hasta beta k. Busco todas las derivadas parciales, las igualo a 0, y reacomodo un poco las cosas, y eso que me queda lo pienso matricial como un sistema de ecuaciones lineales, matricialmente. Lo que me queda es que los términos independientes está formado por un vector columna, donde el primer elemento es suma de i sub i, el segundo es suma de x1 por i. ¿Qué sería esto? Yo agarro cada valor de x1, lo multiplico por el correspondiente valor de i, y eso lo hago para la primera observación, para la segunda, para la tercera, y sumo. Eso es lo que sería. Después, si tenemos tiempo, hacemos un ejemplo cuando ya tengamos todo terminado, pero me interesa más que entiendan los conceptos. Después los ejemplos también los pueden ver en la bibliografía.
Y además no les pasé guía de ejercicios de estos, así que tampoco espero que se pongan a practicar. Es para que tengan una introducción, para que cuando lleguemos al modelo lineales generalizados, que es otra cosa, tengan la base, tengan todos la base bien clara. Y el elemento que le seguiría a esto sería la suma de los x2i por i sub i, la suma de los x3i por i sub i, hasta llegar a la suma de las últimas variables por las i's. ¿Sí? Cada variable por las i's. Y acá me queda primero la i sola, pero piensen que hay como una variable que vale 1, que es la que acompaña al beta 0, o sea que tiene sentido este. ¿Sí? Obviamente, beta 0, beta 1 hasta beta k son mis incógnitas, y la matriz del sistema, que empieza en n, acá va a tener la suma de x1, la suma de x2, la suma de x3, hasta la suma de xk. No completo todo esto porque es lo que esta matriz va a ser simétrica. De hecho, si miran la del ejemplo, lo que vimos recién también era simétrica. Si voy para abajo también va a tener la suma de x1, suma de x2, suma de x3, hasta la suma de xk. En la diagonal me queda cada variable elevada al cuadrado. Suma de x1 al cuadrado, suma de x2 al cuadrado, suma de x3 al cuadrado, hasta la suma de xk al cuadrado. Y fuera de la diagonal, básicamente lo que me va a quedar es, si estoy en la fila de las x2 y la columna de las x4, donde se cruzan, va a estar la suma de x2 por x4. Por ejemplo, acá está la suma de x1 por xk. ¿Sí? O sea que me queda una matriz donde básicamente tengo estos elementos. Después, si hacemos un ejemplo, va a quedar más claro. Pero digo, esto uno lo puede hacer escribiendo todo con puntos suspensivos, lo cual es bastante molesto. Y si uno hace esto, se puede dar cuenta que en realidad esta columna que quedó acá es igual al resultado de hacer, usando los i, x, beta que yo definí antes, ese resultado va a ser x traspuesta multiplicada por y. Se los dejo como ejercicio que chequen que las dimensiones dan una vez que transpongo la x y que si hago la cuenta me queda esto. Y esta matriz del sistema que me queda acá, pueden chequear que es equivalente a hacer la matriz que habíamos definido x traspuesta por x. Y este vector de estimaciones lo vamos a llamar en analogía a lo anterior, beta pero sombrero. Entonces, básicamente, yo puedo decir que el sistema escrito en forma matricial que me da las condiciones de primer orden para que exista para minimizar la suma de cuadrados residual es que x traspuesta por x, esto no tiene traspuesta, no tiene prima, por el vector beta, que son las incógnitas, es igual a x traspuesta por y. Hay otra manera de hacer esto. Yo no la voy a hacer, pero si les interesa ver el desarrollo, pueden, por ejemplo, ir al libro de Novales, que también se llama Econometría. Novales, con B corta. Ese usaba yo cuando daba econometría. Es un libro que, como mucho más matemático que el de Bujarati, digamos, y menos conceptual también, pero no tanto. Si quieren pueden buscar ahí también el desarrollo. Pero hay otro camino donde uno define el vector y sombrero, el vector de residuos que es u sombrero. Una vez que uno define u sombrero, se puede probar que la suma de cuadrados residuales es u sombrero traspuesto por u sombrero. Y cuando uno va desarmando las cosas y derivando usando ciertas reglas que están al principio del libro explicadas y que tienen algún sentido, uno puede llegar a esta misma condición escrita en forma matricial sin tener que usar todos los puntos suspensivos. O sea, es como el camino al revés. ¿Sí? No lo voy a hacer para no perder tiempo y además porque estoy tratando de explicar esto no a un nivel de econometría, sino a un nivel de estadística 2. Pero bueno, básicamente se puede llegar exactamente a la misma fórmula. Entonces, una vez que llego a que la condición de primer orden es x traspuesta por y igual a x traspuesta por x por beta, se puede probar que la condición de segundo orden me indica que la única solución de esto es un mínimo. Me dice que la solución básicamente es, bueno, hay que multiplicar por la inversa de esta matriz. Y entonces lo que voy a encontrar es que el estimador de mínimos cuadrados clásicos, en el caso general, se puede representar como x traspuesta por x invertida por x traspuesta por y. Es decir, la inversa de esta matriz multiplicada por esta matriz columna. Obviamente en ese orden ya sabemos que en el producto de matrices el orden es fundamental. ¿Sí? Puede cambiar el orden no solo me puede dar distinto, sino que puede ser que un producto se pueda hacer y el otro no directamente porque no coinciden las dimensiones. Entonces esta es la fórmula, ¿sí?, del estimador de mínimos cuadrados clásicos para el caso general escrita en forma matricial. Y a partir de ahí uno puede empezar a estudiar las propiedades, ¿sí?, en forma general. Yo no voy a hacer desarrollo porque, insisto, lo estoy viendo a un nivel de estadística 2, no a un nivel de econometría, pero uno puede estudiar las propiedades del estimador de mínimos cuadrados clásicos, para lo cual necesito saber si las x son constantes o no, si son variables aleatorias o si las estoy tomando como constantes, y cuál es la distribución de las i's, de i, que en el fondo depende de la distribución de u.
Entonces lo que voy a hablar en lo que sigue es un poquito de bajo qué supuestos este estimador es un estimador insesgado de beta, o sea, de beta 0, beta 1, beta 2, beta k. Bajo qué supuestos es consistente, bajo qué supuestos tiene en algún sentido mínima varianza. Vamos a hablar un poco de eso, pero la idea es que a ciertos supuestos les corresponde que esto tenga ciertas propiedades. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de eso y después vamos a pasar a la parte de cómo hacer intervalos de confianza y cómo hacer ciertos test de hipótesis que nos interesan. Bueno, si se fijan, yo hasta ahora supuse cosas sobre la esperanza de los errores, sobre la varianza, sobre las covarianzas entre errores distintos, pero no supuse una familia de distribuciones específicas, no supuse una distribución en particular. ¿Sí? Todo eso llegó hasta un límite donde no puedo avanzar más sin suponer una distribución en particular cuando quiero hacer intervalos de confianza o test de hipótesis. Para la estimación puntual, voy bien. Insisto, si yo quisiera estimar por máxima verosimilitud, sí no me queda otra que hacer algún supuesto sobre la distribución, un supuesto más completo. Pero para estudiar las propiedades del estimador de mínimos cuadrados clásicos, sin hacer eso, puedo hacerlo, para la estimación puntual. Ahora, para hacer intervalos y test y para armar estadísticos y saber qué distribución tienen, necesito suponer algo para la distribución de los U. Imagínense, además está escrito ahí, pero que lo primero que se les ocurrió, y Gauss obviamente trabajó mucho en esto, es suponer normalidad. Y es un supuesto que muchas veces tiene sentido, ¿sí? Que las variaciones, por diferentes justificaciones, muchas involucran el teorema central del límite, tengan una distribución normal, o por lo menos aproximadamente normal. Habrá que ver si que sean aproximadas es un problema o no, pero eso es tema para otro momento. Pero también hay muchos casos donde que la distribución no sea normal, que la distribución sea normal no es un supuesto razonable. Incluso hasta por la misma naturaleza del problema uno sabe que la distribución de los U no va a ser normal. Y menciono eso porque ese es uno de los puntos que más nos interesa. Porque los modelos lineales generalizados, los que son parte de la última unidad de la materia, tienen que ver precisamente con qué pasa cuando tengo un modelo lineal donde yo sé, a ciencia cierta, por la naturaleza del problema que estoy estudiando, sé que los U no van a tener distribución normal. Tal vez van a tener distribución de Poisson, tal vez van a tener distribución gamma, tal vez van a tener distribución binomial negativa, por diferentes motivos que ya analizaremos en su momento. Pero bajo el supuesto de distribución normal, sí tengo un montón de fórmulas y propiedades que valen, que no van a valer cuando lleguemos a esa instancia. ¿Sí? Por eso lo aclaro así es importante para lo que vamos a ver en la materia. Entonces, voy a suponer de ahora en más, para lo que sigue, que la distribución de los U es normal y voy a mantener todos los supuestos anteriores. O sea, que las esperanzas de todos los U van a ser 0, que todos van a tener la misma varianza, que la llamamos sigma cuadrado U, o sea, supuesto de homoselasticidad, y que las covarianzas entre dos distintos son 0, el supuesto de no autocorrelación. Bajo esas condiciones, todos los beta, cada uno de los estimadores beta I de mínimos cuadrados clásicos, tienen distribución también normal. Su esperanza es beta I, porque ya vimos que son insesgados, y su varianza es sigma cuadrado de U por A sub II, donde A sub II es el iésimo elemento de la diagonal de la matriz X transpuesta por X a la menos 1 que ya vimos. Más en general, la matriz de varianzas y covarianzas de esto es esa matriz que vimos. De hecho, todo eso me permite decir en realidad que la distribución del vector beta, es una distribución normal multivariada. Que si les interesa saber un poco de qué se trata, la versión bivariada de la normal está definida en la práctica de vectores aleatorios. Al final, en uno de los últimos ejercicios que están marcados con asterisco. ¿Sí? Después, si nos hace falta, en algún momento hablaremos más sobre la normal multivariada. Pero una normal multivariada es un vector cuyas distribuciones son todas normales y están relacionadas por cierta esperanza, cierto vector de esperanzas y cierta matriz de varianzas y covarianzas. Y ya dijimos que a sigma cuadrado U lo puedo estimar. Bueno, bajo todos estos supuestos, primera cosa que les comento es que esa estimación de sigma cuadrado U que definimos recién, que es la suma de cuadrados residual, lo voy a poner así, SSR, que es como lo habíamos llamado, sobre n menos k más 1, que dijimos además que era ensejado. Bueno, si yo hago n por sigma cuadrado de U sombrero sobre sigma cuadrado de U verdadero, esto a lo mejor les puede hacer recordar alguna fórmula parecida que vimos en su momento. Se puede probar, todo esto me lo tienen que creer porque necesitaría horas y horas para probar todo lo que me estoy salteando. Esto tiene exactamente, bajo el supuesto de normalidad, si o no, una distribución y cuadrado y sus grados de libertad son n menos k más 1. Para probar esto hay que hacer un montón de propiedades sobre
si tal cosa es normal, entonces tal otra cosa es y cuadrado y los grados de libertad tienen que ver con el rango de una matriz. Bueno, todo eso no me voy a meter. Además, es tema de econometría eso, ni siquiera es tema de estadística 2. En estadística 2 les dicen, esto es así, créanmelo, ya está, en el mejor de los casos. O sea que este es un estadístico que es útil. Fíjense que puede ser un buen pivot para hacer un intervalo para sigma cuadrado de u. ¿Depende del sigma cuadrado de u? Si quiero hacer un intervalo, sí, depende. ¿Su distribución depende del valor del sigma cuadrado de u? No, no depende. O sea que esto es un pivot para sigma cuadrado de u. ¿Quiero hacer un test de hipótesis para ver si sigma cuadrado de u es igual a 8 o es mayor a 8? Bueno, puedo usar este estadístico y acá tendré que poner sigma cuadrado de u 0, que es el 8 en este caso. Sí, vosotros es el 8. Eso me serviría para hacer un test de hipótesis. No es algo que se use mucho, pero podría ser. Y obviamente, como los beta i son normales, si yo donde dice beta i, sombrero, le resto su esperanza, beta i, y divido por su desvío, que sería sigma de u, por la raíz cuadrada de a sub i, insisto, esto sale en la matriz inversa de x transpuesta por x, eso obviamente va a tener una distribución normal estándar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una normal, acá lo estoy estandarizando, no hay ninguna vuelta. Sin embargo, como en general no conozco sigma de u, ese estadístico no es muy útil ni como pivot ni para armar un estadístico para un test de hipótesis. Ahora, se puede probar, y todo esto implica probar un montón de otras cosas, ¿sí? Como teniendo en cuenta que si yo tengo esta normal estándar, pues necesitaría probar que esta normal estándar es independiente de esta y cuadrado, y si tengo una normal y una y cuadrado, piensen que me puedo armar, y la respuesta es sí, me puedo armar una t-student. Uno se arma toda esa t-student, y lo que termina logrando es llegar a esto. Básicamente, lo que termino llegando es a que, si acá en vez de poner sigma de u, pongo sigma de u sombrero, la distribución de esto va a ser una t de student con n menos k más 1 grados de libertad. Es decir, los mismos grados de libertad que la y cuadrada. ¿Sí? Y esto sí es un pivot para beta i, o sea que si yo quiero hacer un intervalo para beta i, puedo usar la distribución t de student y a partir de ahí obtener fórmulas. Si vieron el tema en estadística 2, seguramente vieron las fórmulas de los intervalos, pero es muy similar a lo que pasa siempre. Si van a hacer beta sombrero más y menos el valor de la t de student por esta cosa. Y si a beta i le pongo un valor, ¿sí? Por ejemplo, si quiero probar la hipótesis nula de que beta i es igual a 2, yo puedo poner un 2 acá y eso va a ser un estadístico de prueba. Les voy a hablar de un test que en particular se usa mucho y es interesante, que son lo que se llaman las pruebas de, o test de significación individual. Un test de significación individual para beta i es el test que tiene como hipótesis nula que beta i es igual a 0. Y como alternativa, bueno, que beta i es mayor, menor o distinto, según el caso. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante este test? Fíjense que si yo escribo la ecuación i igual beta 0 más beta 1x1 más beta 2x2 más... Si en un lugar en particular el beta correspondiente es 0, básicamente ese término que tiene la variable x sub i desaparece. ¿Sí? Beta, pongámosle, no sé, para beta 1, bueno, no importa, beta i. El término que contiene esa variable va a desaparecer. Y si el término que contiene esa variable desaparece del modelo, básicamente lo que está diciendo es que esa variable no influye en i. Que esa variable no tiene causalidad en i. Por eso este test es muy relevante. Si yo puedo suponer, si tiene sentido suponer que beta i es 0, quiere decir que tiene sentido suponer que la variable x y no influye en la variable dependiente, en la variable y. ¿Se entiende? Por eso es un test interesante. Ahora, ¿es la única que puedo hacer? No, ¿puedo testear beta i igual a 1? ¿Beta i igual a 1 menor a 1? Bueno, sí, puede ser. Habrá que ver qué significa. Si esto significa la propensión marginal a consumir, a lo mejor me interesa probar que es menor a 1. Si esto es una discusión así que viene de la época en que Keynes publicó la teoría general. Digo, hay otros casos que pueden ser interesantes. Pero el caso de testear que un parámetro en particular vale 0, implica testear si la variable correspondiente influye o no sobre i. Y no es poca cosa. ¿Cómo voy a testear eso? Bueno, básicamente tomando como estadístico de prueba beta i sombrero menos el valor que toma en la hipótesis nula, que es 0, o sea que no restó nada, y dividiendo por sigma de u sombrero por la raíz de el término que corresponde en la matriz de varianzas, en la matriz x transpuesta por x invertida. De hecho, cuando uno usa cualquier programa de
de cualquier software estadístico y hace el modelo lineal, lo que obtiene es una tabla donde tiene, cada fila corresponde a una de las variables o a uno de los parámetros. Una de las cosas que me aparece siempre es la estimación puntual. Después, cuando veamos R, trato de mostrarles algún ejemplo. Otra de las cosas que me aparece siempre es las varianzas de cada uno, los desvíos. Y después me aparece siempre este estadístico T. Y más todavía, me aparece el p-value de esta prueba en el caso contradistinto. Con lo cual yo ya puedo, mirando, decir, este influye, este no influye, obviamente con cierto nivel alfa, siempre. Pero eso es algo que me aparece muy comúnmente y después, si tengo oportunidad, se los muestro. ¿Ok? Pero quienes vieron algo del modelo lineal seguramente vieron esto que se llama prueba de significación individual. ¿Cómo rechazo? Bueno, obviamente depende de cómo sea la hipótesis alternativa, ¿sí? Por cómo influye la hipótesis alternativa, básicamente este es de los casos en los que el signo me dice para qué lado hay que poner la cola o si tengo que ponerlo a dos colas. Pero después funciona como un test de hipótesis normal. Hay un último test de hipótesis que me interesa hablar y para eso tengo que hablar antes de las sumas de cuadrados. Sé que esta clase me quedó larga, pero bueno, espero que aunque sea mínimamente sea de utilidad. Así que vamos a ver eso de las sumas de cuadrados, el R cuadrado y el test de significación global, que es un test mucho más fuerte porque básicamente lo que testea es la idea de que ninguna de las variables influye. No que esta en particular, sino que ninguna influye, que es como decir el modelo no sirve para nada. Entonces vamos a ver un poquito de ese test y ya por hoy cerramos. Después si tienen dudas de esto, en la clase de consultas obviamente hablamos. Si hace falta otra clase también, y después, si en algún momento quieren hacer un ejemplo, lo hacemos. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con cómo analizar, desde algún punto de vista, qué tan bueno es el ajuste de la recta de regresión muestral al conjunto de puntos, o sea, esa nube de puntos. ¿Sí? Si los puntos están muy alejados de la recta, uno dice, bueno, el modelo probablemente no vaya a tener, por ejemplo, muy buena capacidad predictiva. Ahora, si los puntos están todos muy cerca de la recta, esa recta es muy útil a la hora de hacer predicciones, porque uno espera que los puntos caigan cerca. Entonces, si yo predigo usando directamente la recta, bueno, el valor de I podrá caer, conocido el valor de X, puedo predecir el valor de Y. Yo no estoy hablando de los detalles de toda la parte de predicción, pero eso es algo que también se estudia. Dado el valor de X, si uso la recta para predecir el valor de Y, bueno, si el ajuste es muy bueno, así uno puede esperar que el Y puede un poquito más o un poquito menos, pero no demasiada variación. Entonces, esto tiene interés. Entonces, para entender cómo llegar a eso y la motivación de eso, pensemos que miremos todo esto un poco, por un momento, unidimensionalmente. O sea, yo tengo diferentes valores de I. Yo los podría proyectar sobre I y decir, bueno, hay diferentes valores de I, y yo podría olvidarme de que la I depende de la X, y obviamente lo que me voy a encontrar es que los valores de I, hay algunos que son mayores al valor promedio de I, y otros que son menores al valor promedio. Y el promedio va a estar en el medio, obviamente. Algo que se puede probar, que tiene que ver con la estimación que les di hoy para beta 0, todo esto lo voy a hacer obviamente para el caso de una sola variable, pero se puede extender la misma idea al caso general, es que si evalúo en la recta de regresión X raya, el valor que obtengo es Y raya. Eso no es una casualidad, es una propiedad matemática que se cumple. Entonces, ¿por qué digo, olvidémonos por un momento de X? Bueno, yo voy a obtener que está Y raya y que hay muchos valores mayores que Y raya y muchos valores menores. Por ejemplo, para este dato en particular, la diferencia con Y raya va a ser toda esta distancia. Y uno podría preguntarse, ¿por qué este dato dio tan por encima de Y raya? Si yo no pienso en la relación con X, bueno, simplemente pensaría que al azar dio muy por encima. Ahora, si yo tengo en cuenta la relación con X, y cómo la estimé, yo lo que puedo decir es, bueno, en realidad dio por encima de Y raya, dio bastante por encima de Y raya, porque X e Y tienen una relación positiva, y en particular, el valor de este dato, el valor de X de este dato, también está muy por encima de X raya. O sea, dio por encima de la media de Y porque el valor de X que hoy le corresponde también está por encima de la media de X. Y como la relación es creciente, va a dar por encima. Si fuera decreciente, sería al revés la relación. Entonces, de alguna manera, la relación de regresión entre la variable Y y la X me explica por qué este dato cae tan por encima de raya. Pero no me lo explica del todo. Porque la relación esa, lo que me explica es por qué llegó hasta acá. Es decir, me explica esta distancia. Esta distancia, desde acá hasta Y raya, está explicada por el modelo. ¿Sí? Es lo que se llama la variación o la variabilidad explicada del modelo. ¿Sí? Y es lo que se representa mediante I sombrero, que es la estimación del modelo, menos Y raya. Esto es la parte que el modelo me explica. Esto es todo, ¿sí? Es el total de variación de esa observación, el valor de Y respecto a Y raya.
esto es la parte que el modelo explica. Si me dice, bueno, porque si fijas sobre la recta, a ese x le correspondería un valor alto de y, o sea que está bien. Bueno, pero ¿por qué me dio un poquito más? Bueno, eso es lo que el modelo no me está explicando. Esto es lo que se llama la variación no explicada para esa observación en particular. O sea que yo la variación total que una observación, que un valor de y toma respecto del valor promedio de y, lo puedo descomponer en la variación explicada y la variación no explicada. Y obviamente un modelo bueno va a ser un modelo con buen ajuste va a ser un modelo donde haya mucho más de variación explicada que de variación no explicada. ¿Y cómo voy a cuantificar eso? Bueno, por empezar me tengo que acordar que las variaciones, tanto la explicada como la no explicada, como la total, pueden ser positivas o negativas. Las cosas pueden quedar por encima o por debajo. Entonces quiero hacer todas las cosas positivas. Y quiero acumularlas, entonces las voy a sumar. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo de siempre. Elevar al cuadrado y sumar. Eso me permite definir tres valores. La suma total de cuadrados, que son estos valores al cuadrado sumados. Esto es muy parecido al... Si acá dividiera por n, tendría el s cuadrado, el s cuadrado de i. ¿Sí? Volviendo a cuando hablamos de la varianza muestral. Si lo hago con las partes explicadas al cuadrado y lo sumo, me da la suma de cuadrados explicada. Y si lo hago con las partes no explicadas, me da esto que en realidad no es ni más ni menos que lo que ya definimos en su momento como suma de cuadrados de los residuos, o suma de cuadrados residual. Les advierto que acá yo le llamo suma de cuadrados explicada y suma de cuadrados de los residuos. En otra bibliografía pueden encontrar las expresiones para la suma de cuadrados explicada, suma de cuadrados de la regresión, o sea que esta sería SCR, y para la residual, suma de cuadrados de los errores, o sea que esta sería SC. Desastre. Es decir, SCI y SCR pueden significar esto o todo lo contrario según la bibliografía y no está estandarizado y se van a encontrar, por eso les advierto. Yo lo voy a llamar así. Todo esto tiene fórmulas. Yo no voy a andar acá en las fórmulas porque no vamos a hacer una práctica de esto. ¿Sí? Pero todo esto tiene fórmulas que se pueden escribir en forma matricial, se pueden escribir con sumatorias, pero a la larga después en la vida uno nunca hace esas fórmulas. Todo esto se hace con software, lo hace el Excel, lo hace el R, lo hace cualquier software de estadística que ustedes vayan a usar. O sea que no me interesa acá profundizar en eso porque tampoco vamos a analizar mucho las propiedades ni vamos a demostrar nada. Pero todo esto obviamente tiene fórmulas de cálculo que existen. Entonces la idea es, yo quiero que este número sea bastante más grande que este en algún sentido, ¿sí? Y de hecho lo que se puede probar es que la suma de cuadrados total da igual a la explicada más la residual. Que no es una consecuencia inmediata de esto, porque si yo elevo al cuadrado de este lado, no me da esto al cuadrado más al cuadrado. Eso no vale así para la suma. Me parece un término que sobra, ¿no? De 2 veces esto por esto. Sin embargo, se puede probar que si sumo por todos esos términos me da 0 y me termina quedando esta igualdad. Eso es una propiedad que no la voy a mostrar, obviamente, menos a esta altura, pero bueno. Si yo divido todo por la suma de cuadrados total, me da que esta cantidad, suma de cuadrados explicada sobre la total, o sea, el porcentaje de la variación total, de la variabilidad total que está explicada por el modelo, más el porcentaje de la variabilidad total que no está explicado por el modelo, ¿sí? La parte residual, me suman 1. Todo esto son propiedades matemáticas, pero se les puede dar esa interpretación. Entonces a este valor, que es qué porcentaje de la variabilidad de i está explicada por el modelo, se le llama R cuadrado o coeficiente de determinación. El R cuadrado siempre va a dar entre 0 y 1, y un R cuadrado grande, cercano a 1, implica que el ajuste es muy bueno, y un R cuadrado chico implica que el ajuste es flojo. De hecho les digo más, para el modelo simple, el R cuadrado es ni más ni menos que el ρ al cuadrado, el coeficiente de correlación al cuadrado. ¿Sí? Pasa que para el caso con más variables, no tiene sentido hablar de ρ porque uno tendría que hablar de la correlación entre i y x1, la correlación entre i y x2, la correlación entre i y x3, cómo cuantifico el ajuste en general con el R cuadrado. Esa sería la manera. Acá hay una aclaración de que obviamente lo podría definir al R cuadrado como 1 menos esto, y hay un único caso en que esta igualdad no se cumple y entonces esas definiciones no son equivalentes, que es cuando estimo un modelo sin beta 0. Es decir, para todas las cuentas para probar esto implica que hay un término constante en el modelo. Es un comentario que se los hago de maniático nada más, pero obviamente no nos va a influir. Y lo último que quiero hablar es de un problema que tiene el R cuadrado. Muchas veces se usa para comparar modelos. ¿Qué modelo es mejor, este o este? Y este tiene el R cuadrado más grande. Bueno, hay una propiedad matemática que tiene que ver justamente con la mismísima definición de los estimadores de mínimos cuadrados, que es que si yo tengo un modelo, ¿sí? I igual beta 0 más x beta 0 más beta 1 x1 más beta 1 x2. Y lo quiero comparar con el modelo que tiene las mismas variables, pero además le agrego beta 3 por x3. O
sea, las que tenía el otro los dejo, pero ahora le agrego una variable o más, con el nuevo modelo seguro el R cuadrado me va a dar más alto. Y eso es una propiedad matemática. Que básicamente yo estoy ahora, antes sería como que antes estaba minimizando con una restricción, que era que beta 3 era 0, y ahora estoy minimizando sin la restricción, entonces la suma de cuadrados residuales es más baja. No sé si se entiende, si no, ni se gasten, pero digo, se puede probar que si a un modelo que tengo le agrego variables, el R cuadrado necesariamente va a bajar, o como mínimo no va a subir, en el extremo de que esa variable que agrego sea completamente inútil. Entonces, si yo uso el R cuadrado para comparar entre modelos que tienen distinta cantidad de variables, y en particular entre un modelo que tiene ciertas variables y un modelo que tiene las mismas junto con otras, siempre me voy a elegir el modelo más complicado. Y eso no está bueno. Porque uno quiere elegir el modelo más complicado, siempre, tipo, teniendo en cuenta todos estos principios epistemológicos, la navaja de Occam, buscar explicaciones lo más simples posibles, uno va a querer el modelo complicado si vale la pena complicarlo. Si eso que agrego tiene un peso suficiente. Entonces, una posible solución a eso, que no es ideal, pero que muchas veces se usa, es el R cuadrado ajustado, que simplemente les dejo la expresión para que lo analicen, pero que de alguna manera penaliza por cantidad de variables. Entonces, cuando yo comparo dos modelos, que es uno contiene al otro, digamos, con el R cuadrado ajustado, cuando yo le agrego variables, el R cuadrado va a aumentar. Pero el R cuadrado ajustado solo va a aumentar si el castigo ese por tener más variables compensa, o más que compensa, la mayor capacidad explicativa del modelo. Existen otros números, otros estadísticos, otras medidas que me permiten también comparar modelos con diferentes cantidades de variables. Existen lo que se llaman criterios, el criterio de Schwartz, el criterio de... ahora no me sale, era un nombre medio japonés, pero no importa. El criterio de Akaike, el criterio de Schwartz son muy conocidos, existen otros más, que también son diferentes maneras para comparar estas cosas. Todo esto tiene que ver con temas que obviamente no estamos viendo ahora, pero que eventualmente en algún momento los vamos a mencionar cuando veamos series de tiempo y cosas por el estilo. Lo último que voy a mencionar es cómo a partir de acá podemos sacar una prueba que es muy importante, que es la prueba de significación global. El test de significación global, o la prueba de significación o significatividad global, es una prueba muy específica, ¿sí? Pero se las menciono porque en cualquier software que usan eventualmente para estimar un modelo lineal, en la salida, digamos, en lo que les muestra como resultado del software, además de todo lo que les dije antes, que van a estar las estimaciones, los errores estándar, los estadísticos T de las pruebas de significación individual y seguramente los correspondientes valores P, y el R cuadrado y el R cuadrado ajustado y todos estos, y probablemente estas otras cosas que les mencioné. Algo que suele aparecer casi siempre es un F y un correspondiente PRO, un correspondiente p-value, ¿sí? ¿Qué tienen que ver específicamente con esta prueba? Esta prueba lo que supone como hipótesis nula es que todas las pendientes, no beta 0, ni se mete con beta 0 porque no importa, ¿sí? Beta 0 es lo que demuestra es un promedio básicamente. Pero todas las pendientes, beta 1, beta 2, beta k, lo que supone H0 es que son todas 0. Y eso es como decir, ninguna de las variables del modelo explica ahí. Ninguna de las variables del modelo influye o causa ahí. Y eso obviamente es como decir, el modelo es absolutamente inservible. Es cierto que la mayoría de las veces uno rechaza esa hipótesis, ¿sí? Porque la mayoría de las veces uno metió alguna variable que tenía sentido. Pero si me llega a dar que no rechazo esta hipótesis, ese modelo se va a la basura y empiezo de vuelta. Después la alternativa es que alguna no es cero, no que todas explican, es que por lo menos una explica, ¿sí? Se suele usar como estadístico esta expresión, es la suma de cuadrados explicada sobre K sobre la suma de cuadrados residual dividido en menos K más 1. Esto tiene que ver con que, acomodándolas un poquito, todas estas sumas de cuadrados terminan teniendo distribución chi cuadrado, cada una con sus grados de libertad. De hecho, a veces esto se presenta en una tabla que se llama tabla de análisis de la varianza, pero no me voy a meter. Y se puede probar que bajo H0 la distribución de eso es F. F de Snedecor, con estos grados de libertad en el numerador y estos en el denominador. Con lo cual voy a tener una forma así. Lo importante de esto es cuál es la regla de decisión. Bueno, fíjense que si me diera muy cerca de 0, eso significa que en términos proporcionales la suma de cuadrados explicadas es muy chica, o sea, la parte que el modelo explica es muy chica en relación a la parte que no explica, los residuos. Y entonces sería el caso en que uno tiene motivos para decir, esto puede ser que sea cierto, puede ser que mi modelo no explique nada. ¿Sí? Obviamente puede darme que explica algo la cuenta, pero puede ser que siendo cierta H0 me dé algo, pero no me puede dar que explica demasiado, me puede dar que explica un poquito. Entonces, si esto me da cerca de 0 es cuando tiene sentido no rechazar. ¿Cuándo voy a rechazar H0?
Bueno, cuando este valor sea sensiblemente mayor a este. Cuando lo explicado sea ponderado por su grado de libertad, sea sensiblemente más grande que lo no explicado, ponderado por su grado de libertad. O sea que en este test y en muchos, y lo traigo de paso porque nos va a pasar en muchos otros test que vamos a ver, por ejemplo nos pasó con las pruebas chico cuadrado ya, acá no va a haber que ver si es mayor, menor, distinto. Acá siempre se rechaza con la cola izquierda. Es decir, que yo voy a tener un valor crítico y básicamente voy a rechazar si el valor del test, del estadístico, es mayor que un cierto valor crítico que va a ser el que acumule alfa hacia la derecha. ¿Sí? Obviamente con los correspondientes grados de libertad. ¿Sí? Esa cuenta se hace, todo esto obviamente se hace automáticamente en una computadora. Hay fórmulas, sí. Las hicieron para los que lo vieron en estadística 2, las hicieron, los que hagan econometría las van a tener que hacer las cuentas a mano alguna vez y después no se hacen nunca más a mano porque no tiene sentido. ¿Sí? Hoy por hoy no tiene sentido. Bueno, pero está bueno saber obviamente qué hay detrás de eso. Si comparo con el valor de tabla y me fijo. También lo que puedo hacer es tomar el valor P, que va a ser lo acumulado hacia la derecha del valor estadístico y lo de siempre. Si es muy chico, si es menor que el valor alfa, rechazo la hipótesis nula, lo cual está bueno, yo quiero rechazar esta hipótesis. Si es mayor que alfa, no rechazo y de alguna manera estoy en problemas porque quiere decir que el modelo que planteé no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que fue un viaje rápido por el modelo lineal, para mí también fue como medio agotador, pero bueno, mi idea es que para los que ya vieron esto, con bastante detalle, les sirva para reflejar las cosas, les va a ser muy útil para después cuando tengamos que estimar algunas cosas en los modelos de serie de tiempo y después también cuando veamos los modelos lineales generalizados al final del curso. Para los que no lo vieron, que tengan idea que todo esto existe, que de última por ahí puedan ir a profundizar un poco en la bibliografía, no hace falta que pretendan hacer las cuentas ni eso, pero sí que puedan profundizar un poco en la bibliografía y que tengan los conceptos generales para que después cuando aparezcan cosas relacionadas no se les haga tan complicado. Bueno, y los que vieron un poco sí, un poco no, bueno, a lo mejor aprendieron algo nuevo, ¿sí? O por medio refrescaron cosas viejas. Tómenselo con calma, esta clase ojalá la hayan mirado, por ahí lo tenía que haber dicho al principio, pero la hayan mirado de a poco tal vez, pueden parar a hacer las cuentas si les interesa y obviamente dudas que tengan me consultan, el lunes me pueden consultar y si no en clases posteriores. Pero bueno, con esto estaríamos cerrando ya todo lo que es repaso, ¿sí? Todo lo que se consideran temas vistos. No, yo sé que no todos vieron todos los temas, probablemente nadie vio todos los temas que vimos como repaso porque en mi curso por ahí vieron temas que no vimos esto, pero sí vimos vectores aleatorios y distribuciones bivariadas, y en otros cursos por ahí sí vieron esto, pero no vieron las distribuciones bivariadas. O las pruebas de ajuste, bueno, no sé. La idea era como poner un piso mínimo para que a partir de ahora podamos empezar a hablar. Ya a partir de la próxima clase vamos a ponernos a hablar específicamente de lo que yo les dije que es lo central de esta materia, son los procesos estocásticos. Vamos a definir algunas definiciones generales, como para tener una base para cuando hablemos de procesos estocásticos, y después sí ya vamos a empezar la unidad que se le sigue a eso, que es un caso, uno de los 4 casos posibles, que es cuando el tiempo es discreto y las variables que mido son discretas, que son lo que se suele estudiar usando las cadenas de Markov. ¿Sí? Así que por hoy es todo, espero que estén bien, nos vemos el lunes y bueno, y ya pronto arrancamos con todo lo que sigue. Saludos.